de análisis de los miércoles en Tele 13 Noche y como cada semana nos acompaña Constanza Schönhaut, abogada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Magdalena Vergara de Idea País. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, hoy vamos a estar conversando de todas las aristas de la acusación constitucional del ministro Montes y vamos a comenzar con el apoyo que le entregó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, entregando este completo respaldo al ministro. ¿Qué les parece que haya entregado este respaldo? Bueno, yo lo primero es que daría un poquito vuelta a las palabras de la senadora, porque no es que el partido y el ministro se ponen de acuerdo en que el ministro se queda y el presidente respalda. Es al revés, ¿no? El presidente decide quién se queda como personas de confianza en su gabinete y bueno, los partidos lo respaldarán o no. Pero creo que es importante hacer esa distinción porque creo que hay que ser muy cuidadosos también respecto del respeto a las atribuciones que tiene el presidente para poder nombrar su equipo de colaboradores en conjunto. Y también para que los partidos puedan, a través de los canales que existen, manifestar cuáles son sus posiciones respecto a distintos temas. Creo que eso es un llamado a la alianza en su conjunto para precisamente resguardar, respaldar al presidente, el trabajo que se hace desde el gobierno y, por cierto, el buen funcionamiento de la alianza de gobierno. ¿Qué parece este apoyo que entrega Paulina Bodanovich? Sí, quizás lo primero, yo al menos me alegro bastante de que hoy día se esté respetando de esa forma la figura presidencial y las atribuciones que tiene respecto de su gabinete. No siempre ha sido así y a mí me parece que es importante que efectivamente eso esté. No obstante, obviamente siempre van a haber distintas presiones, distintas situaciones donde se manifieste también por la prensa y por distintos medios las opiniones respecto a las personas en el gabinete. Respecto de Paulina Bodanovich y lo que hace con el ministro Montes, me llama la atención también porque en esto todavía tenemos una discusión que está abierta, hay una investigación que está en curso y yo creo que este tipo de espaldarazos que se están haciendo la verdad es que no corresponden en este momento porque seguimos actuando como si esto fuese finalmente un juego entre amigos. Esto se trata de que aquí, como es de los nuestros, nosotros lo cuidamos, no vayamos a manchar de alguna forma la trayectoria política que ha tenido el ministro Montes durante toda su vida, en fin. Y yo creo que eso no se trata y no es lo que está esperando la ciudadanía tampoco. Aquí lo que uno espera es decir, nosotros nos ponemos a disposición de la investigación, vamos, obviamente, uno puede darle un voto de confianza al ministro Montes, pero de aquí a decir aquí vamos a estar con él hasta la última circunstancia, no se entiende muy bien qué significa eso tampoco. Sí, vamos a recalcar una de las frases que ella dijo: hemos tomado la decisión de seguir hasta las últimas consecuencias. Esta frase nos deja un poco amarrado al partido en el sentido de que si más adelante se conocieran más antecedentes, por ejemplo. A mí me parece que sí, por eso creo yo que con esta investigación que está absolutamente abierta es complejo decir algo como eso, porque efectivamente podrían aparecer antecedentes. Esta acusación constitucional no tiene que ver con la responsabilidad penal que pueda o no tener el ministro, eso está investigándose de forma paralela. De hecho todavía él no ha sido ni formalizado, no ha sido ni llamado a investigación, ni mucho menos, entonces no hay hoy día antecedentes para decir aquí hay una responsabilidad penal. Lo que se le acusa es una acusación que es más bien política, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la responsabilidad que él tiene como ministro de Estado ante los hechos ocurridos durante su mandato en su propio ministerio. Y eso es lo que yo creo que tenemos que también separar y ahí por eso nuevamente llama la atención, seguimos en estos como amiguismos más que poder intentar dar soluciones reales a lo que está ocurriendo hoy día dentro de la política y salirnos de estos clivajes que yo creo que es lo que tiene a la ciudadanía cansada. En este caso también criticando un poco en los tiempos y el momento también de esta acusación constitucional. Seguir hasta las últimas instancias, ¿no es como poner un poco las manos al fuego por él? Yo creo que hay que distinguir. Primero, creo que es fácil tratar de enmarcar esto como si fueran amiguismos y de lo que estamos hablando es de un gobierno electo por la ciudadanía que tiene que armar un equipo político que tiene que ser de confianza al presidente. Eso no es amiguismo. Eso es parte de las definiciones. Pero ese amiguismo es lo que hace Paulina Bodanovich, la política de cierta forma, que constituye. ¿No? Yo me imagino que ella lo hace también, no voy a interpretar por qué lo hace ella, pero por lo mismo creo que lo relevante no es cuáles son las razones que tiene Paulina Bodanovich para que se quede el ministro, sino cuáles son las razones que tiene el presidente para que se quede, porque la atribución de él es del presidente, ¿no?
Y ahí lo que se ha manifestado es que hay dos grandes razones para eso. Uno, la valoración del trabajo realizado en una de las tareas centrales que se le encomendó al ministro Montes, que tiene que ver con el plan de emergencia habitacional. Y segundo, la valoración respecto a que ha cumplido con todas las acciones pertinentes en el marco de su responsabilidad política, haciendo valer las responsabilidades políticas, haciendo junto a Contraloría los informes necesarios, poniendo todos los antecedentes a disposición, y en la medida en que esas dos dimensiones están cumplidas, por cierto que es razonable que el presidente tenga la confianza en el ministro en esos términos, que yo comparto que es distinto a lo que va por la vía penal, que no es lo mismo que lo que se discute en la vía política, de confianzas políticas, y evidentemente como avance la investigación penal, eso son cosas que se tendrán que abordar en el futuro, ¿no? Pero insisto, creo que hoy día de lo que se está tratando es de una acusación constitucional, de nuevo sin fundamentos. Esta es la quinta acusación. Entonces, pero te espero. No, perfecto. Y bueno, anoche el ministro entregó su contestación en este documento de 175 páginas, donde su abogado, Pablo Ruiz Tagle, señala que es una acusación improvisada y que además carece de rigor jurídico. ¿Están de acuerdo con este punto? Yo creo que hay razones suficientes para acusar al ministro en este momento constitucionalmente por todos los hechos que han ocurrido. Rescatemos nuevamente, esto se trata de acusaciones que son políticas también y son herramientas y son instrumentos que han sido utilizados, recordemos también el gobierno anterior, o sea, han sido constantemente utilizados. Yo he sido muy crítica en general de que se le ha dado efectivamente un mal uso a este tipo de instrumentos. En esta ocasión yo creo que sí hay argumentos suficientes, al menos políticos, para poder presentarla. Ahora, lo que a mí me parece es que esto nuevamente, y lo comenzábamos creo en el programa anterior, nuevamente esto es visto por la ciudadanía como que aquí seguimos en una trinchera de partidos, seguimos en unas peleas que no están acorde a lo que la ciudadanía espera tampoco de la política y simplemente no dando solución a los problemas que hoy día están aquejando. Aquí seguimos los políticos en pelea entre política y la ciudadanía esperando a que se le resuelvan sus problemas sin que esto esté totalmente resuelto. Necesitamos los ánimos suficientes también para poder avanzar en los acuerdos que se tienen que generar, por ejemplo en pensiones, por ejemplo en pacto tributario, y eso todavía uno parece que estamos recién gestando esas posibilidades, esos ánimos de acuerdo, y esto obviamente también van ensuciando esas posibilidades. Yo estoy de acuerdo en general con el punto, ¿no? Y por eso decía al principio, esta es la quinta acusación constitucional que presenta la oposición. Las 4 anteriores fueron fallidas. Yo creo que esta acusación no va a pasar de la cuestión previa y la derecha va a quedar en una nueva situación de bochorno. Si uno dice 5 acusaciones en el tiempo que lleva el gobierno, en promedio una acusación cada 4 meses. Eso no solo frena el trabajo del gobierno, frena el trabajo legislativo y, como dice Magdalena, también hacia la ciudadanía. Esto parece una pelea que no está dando soluciones para nada. Pero más allá de eso, esto para mí de parte de la oposición ya parece como un modus operandi, ¿no? O sea, se agarra a un ministro, se le pide la renuncia, se dice que no se va a dialogar, que no se van a avanzar en acuerdo hasta que renuncie, se le levanta una acusación constitucional, mientras se le pide la renuncia, se lleva acusación constitucional, se pierde y después no se avanzan en la reforma. Entonces yo no sé si esta es una estrategia dilatoria de la derecha hoy día para efectos de no avanzar en la discusión de fondo, que hoy día es la reforma de pensiones, pero esto fue el mismo modo operandi que usaron con el exministro Jackson, que de hecho salió para efectos de facilitar el diálogo, y aquí estamos, con el presidente de la UDI, Macaya, diciendo: no hay acuerdo hoy día en el Congreso para dar ni un punto, ni siquiera un punto hacia arriba para la solidaridad. Tenemos al diputado Ramírez diciendo: para un acuerdo con el gobierno tiene que renunciar a cualquier porcentaje que vaya a reparto. Tenemos a Gonzalo Müller el 18 de diciembre: la oposición no debería ceder ni un centímetro en la reforma de gobierno. Y hoy día, entre ayer y hoy día, la UDI y RN dice: sí, vamos a dialogar, pero no tenemos por qué llegar a acuerdo. Como si esto se tratara, las pensiones fueran a subir como en un coloquio, ¿no? En una gran discusión por nada. Yo aquí creo que hoy día hay una noticia respecto al litio que dice: se llegó a acuerdo entre Codelco y Soquimich para una política del litio después de 216 días de negociación. Y esa es la voluntad y el carácter que yo esperaría de los partidos políticos, sobre todo de oposición. Hay que sentarse las horas, las semanas que sean necesarias hasta llegar a un acuerdo. Pero con estos titulares que nos están dando los presidentes de los partidos de la derecha,
pareciera que no hay mucha disposición realmente al acuerdo. Macaya, de hecho, dijo, hagamos la mitad ahora y lo otro lo dejamos para 2026. Sí. Eso no es responder a las urgencias de la ciudadanía hoy día. A mí me parece que, si bien es cierto, yo comparto, hoy día lo que necesitamos son acuerdos. Yo creo que los ánimos no quedaron lo suficientemente fortalecidos en el fondo, están bastante crispados luego también de las acusaciones constitucionales que se tuvieron, etcétera. Sin embargo, yo creo que sí hay ánimos de acuerdo. El presidente de RN, los partidos de RN se han dispuesto a eso, pero también la oposición no es la única que tiene que entrar en este acuerdo. Si los acuerdos no es, aquí está mi postura y tú ves si te sumas o no. Aquí tiene que haber precisamente un ánimo de ambas partes de ceder en ciertos puntos, de entrar a colaborar, y en eso a mí me parece que el gobierno tampoco ha cedido en ese punto. Si finalmente el generar distintas fórmulas, pero que van al mismo punto, ¿no es cierto?, que establecer que estos puntos de cotización no vayan a la capitalización individual de las personas, siendo que, por ejemplo, la ciudadanía ha hecho demandas relevantes para que esto sea propiedad de las personas, para que sean heredables, que luego los retiros de pensiones en el fondo se dieron cuenta, los fondos son nuestros y no queremos que vayan a ninguna otra parte. Eso ha sido en general lo que ha planteado la mayoría. En mi opinión, creo que sí es posible en todo caso generar algunos puntos de solidaridad, pero no es la fórmula que está estableciendo el gobierno, porque no nos asegura que eso vaya a mejorar las pensiones futuras. Hay dos temas que tenemos que ser capaces de ver hoy día: mejorar las pensiones hoy de las personas, de quienes hoy están jubilados, pero que no se pongan en riesgo las pensiones futuras de quienes somos jóvenes, de quienes les queda todavía 10, 15, 30 años para jubilar, y eso hoy día es lo que se está proponiendo, una propuesta que da pan para hoy, pero quizás nos va a poner en problemas para mañana. Y eso es algo que tenemos que ser capaces de solucionar. Y sobre eso han habido alternativas que el gobierno también le ha cerrado la puerta de un portazo y que no están dispuestos a ceder respecto a lo que tiene que ver con su seguro social. Y yo creo que esos son puntos, yo estoy de acuerdo con Constanza, se tienen que sentar y no pararse de ahí hasta que realmente lo logran, porque es lo que la ciudadanía espera de ellos. Perfecto. Mira, muy corto. Ya. Pero el gobierno ha cedido en uno: no derogar el decreto de ley 3500. Pero Dos, es que lo que pasa el con no Constanza proceder, es que no, cuando pero espera, el punto pero inicial yo te era escuché, volver a un punto de para reparto, terminar. es complejo. Segundo, decir que eso es dos, ceder también. eliminar las cuentas nocionales, que también era parte fundamental. Tres, que el 6% que el gobierno planteaba que fuera a reparto no sea el 6%. Ahora hizo una propuesta. Es el punto de partida. 1% que no vale, que ni pero, siquiera ver, era posible de realizar. Es que lo que pasa, Magdalena, es que esta discusión es antigua. Y ya ha pasado mucho tiempo y llevamos mucho tiempo discutiéndolo, entonces no vamos a descubrir la rueda. Esto lo estamos discutiendo. El expresidente Sebastián Piñera fue Estamos el que propuso hagamos una reforma que sea la Comisión Burgos planteaba el aumento de las cotizaciones reparto y que sea 3% capitalización individual. Y hoy día, 1 año, 2 años después, tenemos la derecha diciendo 0 reparto, 6% capitalización. Eso es un retroceso. No, porque también hay otros elementos dentro de la mesa, ¿no? Por ejemplo, la PGU, por ejemplo, la situación en la que estamos hoy día. Y uno esperaría que la oposición se siente hasta llegar a un acuerdo. Perfecto. Constanza Schönhaut, Magdalena Vergara, muchas gracias por acompañarnos en Tele 13. Muchas gracias. Muchas gracias.